Aprendí muy pronto, demasiado pronto, que no todos los relatos nacen para ser proclamados en plazas públicas. Algunos no se escriben en archivos oficiales, no se registran en informes estratégicos, no aparecen en memorias diplomáticas, circulan en voz baja, de mano en mano, de mirada en mirada. Y cuando un relato se comparte únicamente entre veteranos, no es por superstición, sino por respeto al peso que conlleva. Prometo decirte algo con absoluta franqueza. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia diseñada para entretener, sino para advertir. Porque hay experiencias que no buscan asustar al hombre común. Buscan preparar al hombre que ya ha mirado el abismo y ha regresado con cicatrices invisibles. Y si permaneces hasta el final, comprenderás por qué ciertos silencios valen más que cualquier medalla. He comandado hombres bajo fuego real. He observado cómo el valor se mantiene firme mientras el cuerpo tiembla. He visto a soldados atravesar infiernos que el público jamás imaginaría. Pero lo que más me inquietó a lo largo de los años no fue la violencia del enemigo visible, sino la persistencia de aquello que no podía clasificarse. Este relato comenzó en una base olvidada por el entusiasmo de los mapas modernos. Un puesto avanzado, utilizado décadas atrás para entrenamientos intensivos, luego reducido a funciones menores y finalmente mantenido apenas por rutina administrativa. Territorio árido, viento constante, una extensión de tierra que parecía demasiado amplia para pertenecer del todo al mundo civilizado. Los veteranos no hablan de ese lugar en términos estratégicos, no mencionan coordenadas, no discuten tácticas, hablan del silencio, un silencio incorrecto. En la guerra, el silencio puede ser descanso o puede ser preludio. El soldado experimentado aprende a distinguirlos. Aquel no era descanso. El primer hombre que compartió el relato no era un recluta impresionable. Había servido en conflictos reales. Conocía la diferencia entre miedo psicológico y amenaza concreta. Durante una patrulla nocturna, algo alteró la regularidad del terreno. No fue un disparo, no fue un movimiento brusco, fue una sensación de observación. Muchos desestiman esa palabra. Observación. Pero el cuerpo humano posee un mecanismo primitivo que antecede al pensamiento racional. Cuando algo nos mira con intención, lo sabemos. Se detuvo, ajustó el arma, escuchó. No había pasos, no había respiración ajena. Sin embargo, la percepción persistía. Como si el paisaje mismo hubiera adquirido conciencia. Decidió continuar. Horas después, al regresar a la zona cercana a un antiguo edificio abandonado dentro del perímetro, lo vio. Una figura erguida, inmóvil, demasiado distante para detalles precisos, pero demasiado definida para ser una ilusión óptica. No llevaba uniforme, no respondía a ninguna identificación conocida y, sin embargo, no parecía intruso civil. El protocolo indicaba aproximación cautelosa. El instinto sugería distancia. Eligió aproximarse. Cada paso que daba parecía no acortar la distancia real, como si el espacio mismo se distorsionara sutilmente. No hablo de fantasía. Hablo de esa desorientación leve que precede a ciertos episodios de combate, cuando el cerebro lucha por organizar información incompatible. Cuando finalmente logró enfocar mejor la figura, comprendió que algo estaba fuera de lugar. No por apariencia grotesca, no por violencia, sino por postura. No se movía como alguien sorprendido, no reaccionaba como alguien descubierto. Permanecía allí, evaluando. El soldado gritó la orden reglamentaria. Identifíquese, muestre las manos. Nada. Un segundo grito. Nada. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los hombres presentes olvidaría jamás. La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si comprendiera perfectamente cada palabra, pero decidiera no obedecer. Esa inclinación, tan humana y tan deliberada, provocó más inquietud que cualquier amenaza abierta. El soldado dio un paso más. La figura desapareció. No corrió, no cayó, no se ocultó tras una estructura visible. Simplemente dejó de estar donde estaba. En la guerra aprendí que cuando varios hombres entrenados perciben lo mismo, no se trata de imaginación colectiva. Días después,
Otros patrulleros reportaron la misma presencia, siempre a distancia, siempre inmóvil, siempre observando, nunca atacando. Y aquí reside lo verdaderamente perturbador. El enemigo tradicional busca ventaja inmediata. El infiltrado intenta sabotaje. El espía recopila información concreta. Pero aquello parecía interesado únicamente en ser percibido, como si su objetivo no fuera herir el cuerpo, sino alterar la estabilidad mental. Uno de los veteranos, hombre de pocas palabras, resumió la experiencia con una frase que jamás olvidé. No era que estuviera en nuestro territorio, era como si nosotros estuviéramos en el suyo. Reflexiona sobre eso un momento. En cada conflicto que dirigí, la lucha por el territorio definía la estrategia. Colinas, ríos, ciudades. Pero hay territorios que no aparecen en mapas. Territorios psicológicos. Espacios donde la certeza se debilita. Y cuando la certeza se debilita, la disciplina comienza a erosionarse. Los informes oficiales omitieron detalles. Se habló de sombras, de condiciones climáticas adversas, de fatiga acumulada. Explicaciones útiles, suficientes para cerrar carpetas, insuficientes para tranquilizar a quienes estuvieron allí. Lo más inquietante no fue la aparición inicial, fue la constancia. Durante semanas en horarios irregulares, en distintos puntos del perímetro, siempre a la misma distancia aproximada, la figura volvía a manifestarse, nunca más cerca, nunca más lejos, como si existiera una frontera invisible que ninguno de los dos lados debía cruzar. Algunos soldados comenzaron a experimentar sueños vívidos, no pesadillas caóticas, sino escenas claras de la base vacía, caminando por ella sin compañeros, mientras algo los seguía sin prisa. El mando decidió rotar personal. La presencia cesó, pero solo en esa base. Años más tarde, durante una reunión privada entre veteranos de distintas unidades, el relato emergió nuevamente. Y no fue único. Otros hombres, en otros estados, en otros periodos, describieron encuentros similares: figura erguida, inmóvil, observadora, desaparición sin transición física evidente. No se hablaba de monstruos, no se hablaba de criaturas deformes, se hablaba de inteligencia. Y cuando el miedo proviene de la inteligencia del otro lado, el impacto es más profundo que cualquier explosión. Si has llegado hasta aquí, te invito a hacer algo que muchos no hacen. Cuestiona sin burlarte. No aceptes sin analizar. Pero tampoco descartes por comodidad, porque la comodidad es el mayor enemigo del discernimiento. El relato fue compartido solo entre veteranos por una razón muy simple. El que no ha enfrentado lo inexplicable bajo presión real tiende a trivializarlo. Y trivializar es el primer paso hacia la vulnerabilidad. Te diré esto con absoluta claridad. La guerra no termina cuando se firma un tratado, continúa en los márgenes de la percepción humana. Continúa en los territorios donde la lógica aún no ha sido completamente cartografiada. Y si algo observa, si algo evalúa, si algo decide cuándo ser visto, entonces la prudencia no es cobardía, es estrategia. Permanece atento, porque lo que sigue en esta historia revela por qué, después de aquel episodio, ciertos hombres dejaron de patrullar solos. Y no fue por miedo irracional, fue por experiencia. Aprendí con los años que la experiencia no grita, no necesita adornos ni dramatizaciones, se manifiesta en decisiones silenciosas. Después de aquel episodio, ningún comunicado oficial anunció cambios en los protocolos. No hubo conferencias, ni investigaciones públicas, ni declaraciones solemnes. Sin embargo, en cuestión de días, una instrucción interna comenzó a circular con la naturalidad de algo que todos comprendían sin necesidad de explicaciones extensas. Las patrullas nocturnas serían dobles, sin excepción. En la guerra, cuando una orden aparentemente menor se vuelve inquebrantable, es porque alguien en la cadena de mando ha visto suficiente como para no arriesgar más. Los hombres que permanecieron en aquella base describían un fenómeno adicional que jamás apareció en los informes formales. No era solo la figura,
era el efecto acumulativo, la percepción de que el terreno había cambiado de actitud, que la noche no era simplemente ausencia de luz, sino presencia de algo que aguardaba. Uno de los suboficiales, veterano de combate real, condecorado por acciones que pocos tendrían el coraje de ejecutar, confesó en una conversación privada algo que jamás admitiría ante una comisión. No era miedo a morir, era la sensación de ser estudiado. Esa diferencia es crucial. El soldado acepta la posibilidad de muerte, se entrena para ella, la contempla como parte del oficio. Pero ser estudiado implica otra dimensión, implica intención prolongada, implica paciencia, implica estrategia. Y la estrategia, cuando proviene de una fuente desconocida, erosiona la moral con una eficacia que ningún bombardeo puede igualar. En una de las últimas noches antes de que parte del personal fuese transferido, ocurrió algo que selló definitivamente el carácter reservado del relato. 2 hombres patrullaban el perímetro este, zona donde la figura había sido observada con mayor frecuencia. Nada fuera de lo común durante la primera hora. Viento seco. Arena desplazándose suavemente contra las estructuras metálicas. El tipo de escenario que adormece la mente si uno no se disciplina. Entonces, el sistema de iluminación periférica sufrió una caída momentánea. No total, no prolongada, un parpadeo. En combate incluso un parpadeo puede costar vidas. Cuando la luz volvió, la figura estaba más cerca que nunca antes. No había avanzado de manera visible, simplemente estaba allí, reducida la distancia que durante semanas se había mantenido constante. La frontera invisible había sido alterada. Los hombres no dispararon, no por indecisión, sino porque no existía gesto hostil. La figura no corría, no levantaba armas, no emitía sonido alguno. Permanecía erguida, con una quietud tan absoluta que parecía desafiar la propia noción de respiración. Uno de los soldados, quizá movido por una mezcla de incredulidad y desafío, dio un paso adelante. La figura dio un paso atrás, exactamente la misma distancia. No fue imitación, fue correspondencia. ¿Comprendes la implicación? Eso ya no era una aparición pasiva, era interacción. Durante décadas he observado cómo el ser humano reacciona ante lo desconocido. Algunos atacan, otros huyen. Los más peligrosos son los que subestiman. Pero aquellos hombres hicieron algo distinto. Sostuvieron la posición. No avanzaron más, no retrocedieron, se limitaron a observar. Tras unos segundos, que según el testimonio parecieron extenderse mucho más allá de lo razonable, la figura inclinó nuevamente la cabeza. Y luego, como en ocasiones anteriores, desapareció sin transición visible. No hubo carrera, no hubo desvanecimiento progresivo, simplemente dejó de ocupar el espacio que había estado ocupando. Al día siguiente, sin ceremonia ni explicación extensa, se ordenó el traslado definitivo de varios miembros clave de la unidad. La base no fue clausurada. Eso habría generado preguntas, pero la rotación fue suficiente para dispersar el núcleo que había presenciado la mayoría de los eventos. El relato sobrevivió únicamente porque los hombres involucrados se reunieron años más tarde, lejos de cualquier estructura oficial. Y allí, sin grabadoras, sin superiores, sin presión externa, compararon detalles. Las descripciones coincidían en aspectos que difícilmente podrían atribuirse a su gestión colectiva. La postura erguida, la inclinación deliberada de la cabeza, la distancia constante, la sensación inequívoca de conciencia. No se hablaba de demonios, no se hablaba de folclore, se hablaba de patrón. Y en la guerra, cuando identificas un patrón, sabes que no estás ante azar. Uno de los presentes formuló una pregunta que aún resuena en mi memoria. ¿Y si nunca fue nuestra base? Silencio, porque la implicación era demasiado amplia. Las Fuerzas Armadas ocupan territorios estratégicos, desiertos, bosques, montañas, zonas donde la población civil es escasa, lugares que en apariencia carecen de importancia más allá de su utilidad táctica. Pero esos territorios existían mucho antes
de que una bandera fuese plantada en ellos, mucho antes de que se trazaran cercas, mucho antes de que los mapas llevaran nombres oficiales. A veces el error humano consiste en asumir que la ocupación equivale a dominio. En uno de los testimonios finales, un veterano admitió algo que jamás incluiría en un informe técnico. Sentí que nos estaban midiendo, no como enemigos, como intrusos. Observa cómo cambia la perspectiva cuando la palabra enemigo se reemplaza por intruso. La figura nunca atacó, nunca persiguió, nunca invadió las estructuras internas. Permaneció en los márgenes, en el límite, como si esa frontera invisible fuese una línea de respeto mutuo, hasta aquella noche del parpadeo. Desde entonces, nadie volvió a verla tan cerca. Si has seguido este relato con atención, quiero proponerte algo. No lo aceptes como verdad absoluta. No lo descartes como ficción conveniente. Mantén la mente en ese punto intermedio donde la prudencia convive con la curiosidad. Porque es allí donde nace la verdadera preparación. Los veteranos comparten historias por una razón simple: advertencia sin pánico. Ellos no buscan convencer, buscan prevenir. He aprendido que la arrogancia es el defecto más costoso en cualquier estrategia. Creer que todo puede ser explicado, controlado o neutralizado con suficiente tecnología es una ilusión peligrosa. A veces, la supervivencia depende de reconocer límites, y quizá esa sea la esencia del relato que circuló solo entre quienes ya habían visto demasiado. No todo lo que observa desde la oscuridad busca destruir. Algunos simplemente recuerdan al hombre que no es dueño absoluto del terreno que pisa. Si este testimonio te ha inquietado, no es debilidad, es señal de que comprendes la magnitud de lo desconocido. Y si alguna vez te encuentras en un lugar donde el silencio se siente incorrecto, donde la noche parece tener intención propia, recuerda esto: no toda retirada es derrota. Algunas son decisiones estratégicas tomadas por quienes saben que el mayor error no es enfrentar al enemigo equivocado, sino no reconocer cuándo el territorio jamás fue tuyo. Con el paso de los años comprendí algo que pocos estrategas admiten en público. No todo conflicto se libra con armas visibles. Algunos se desarrollan en la percepción, en la tensión silenciosa entre lo que creemos dominar y aquello que simplemente tolera nuestra presencia. Y cuando un relato persiste durante décadas sin perder coherencia entre quienes lo vivieron, la prudencia exige al menos considerarlo. Después de la transferencia del personal, la base continuó operando con normalidad administrativa. Los reportes eran impecables, los turnos cumplidos, las inspecciones satisfactorias, nada que justificara investigación externa. Sin embargo, entre quienes habían presenciado la figura, algo cambió de manera irreversible. El comportamiento se volvió más metódico, más disciplinado, más atento, no por miedo histérico, sino por adaptación. En el combate, cuando una unidad sobrevive a una emboscada inesperada, emerge una transformación silenciosa. Los hombres dejan de caminar como si el terreno les perteneciera y comienzan a desplazarse como si estuvieran siendo observados constantemente. No se trata de paranoia, se trata de supervivencia refinada. Uno de los veteranos relató que, semanas después del último avistamiento, mientras realizaba mantenimiento diurno en un sector aparentemente irrelevante del perímetro, encontró huellas. No eran claras, no eran profundas, pero estaban allí. El terreno era compacto, difícil de marcar. Sin embargo, las impresiones indicaban algo que no coincidía con ningún patrón animal común ni con botas reglamentarias. No eran 4 patas definidas, no eran 2 pies convencionales, eran intermedias. El hallazgo no fue reportado formalmente, fue borrado con una simple pasada de pala. En la guerra hay descubrimientos que se registran y otros que se gestionan en silencio. Esta fue una gestión en silencio, porque el problema no era la amenaza física inmediata, era la implicación. Si algo dejaba rastro, significaba que no era mera percepción colectiva, significaba interacción con el entorno físico, y cuando la frontera entre lo intangible y lo material se diluye,
la mente humana comienza a cuestionar cimientos que creía sólidos. Años más tarde, en una reunión privada entre hombres ya retirados del servicio activo, uno de ellos, el más callado de todos, habló por primera vez con absoluta franqueza. No elevó la voz, no buscó dramatismo, simplemente dijo: «Creo que nos permitió verlo». Permitir. Esa palabra cambió el tono de la conversación, porque si fue permitido, entonces no fue accidental, y si no fue accidental, entonces hubo intención. He estudiado suficientes campañas militares para reconocer cuando un enemigo se revela parcialmente como advertencia. A veces se muestra una fracción de capacidad para evitar una confrontación mayor. Una demostración de alcance sin necesidad de destrucción. ¿Y si aquello no estaba probando su capacidad de ataque, sino nuestra capacidad de comprensión? La figura jamás cruzó completamente el perímetro. Nunca invadió las estructuras internas. Nunca interfirió directamente con equipamiento. Permaneció en la línea, como si existiera un acuerdo tácito. Los veteranos coincidieron en algo que ninguno se atrevió a verbalizar durante años. Después del último encuentro cercano, la sensación de observación disminuyó. No desapareció por completo, pero se volvió distante, como si la evaluación hubiese concluido. En la guerra aprendí que, cuando una fuerza superior determina que no representas amenaza significativa, te deja en paz. Eso puede ser alivio, o puede ser humillación estratégica. Si has permanecido hasta este punto, quiero que reflexiones conmigo. No sobre la existencia literal de lo que fue visto, sino sobre el principio que encierra la experiencia. El hombre no es necesariamente la entidad más dominante en todos los dominios. Hemos conquistado territorios, hemos dominado océanos, hemos alcanzado el cielo, pero el terreno físico no es el único campo de operaciones. Existen espacios de percepción, de energía, de conciencia, llámalos como prefieras, donde nuestra autoridad es menos absoluta de lo que nos gusta creer. Uno de los veteranos resumió años después el impacto psicológico con una frase que conservo con claridad: «No me quitó el sueño por miedo, me lo quitó por perspectiva». Perspectiva, porque cuando comprendes que tu presencia en ciertos lugares puede ser contingente, provisional, tolerada, la arrogancia se desintegra. No hubo más apariciones confirmadas en esa base. No hubo incidentes violentos. No hubo bajas. Solo quedó el recuerdo compartido entre hombres que habían enfrentado artillería real y aún así consideraban aquel episodio como uno de los más inquietantes de sus carreras. Y esa es la razón por la cual el relato fue compartido únicamente entre veteranos. No porque el público no pudiera escucharlo, sino porque pocos podrían comprenderlo sin trivializarlo. La guerra enseña a respetar lo que no se entiende completamente. La guerra enseña que la retirada estratégica no es cobardía. La guerra enseña que sobrevivir a veces significa aceptar límites invisibles. Permíteme decirte algo con la claridad de quien ha visto imperios tambalearse. El verdadero poder no consiste en dominar todo lo que existe, sino en saber dónde termina tu jurisdicción. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde el silencio parece tener memoria, donde el aire se siente consciente, donde la intuición te susurra que no estás solo aunque no veas a nadie, no desprecies esa sensación. Analízala, respétala. Y si decides retroceder, hazlo con dignidad, no con vergüenza, porque hay territorios que no necesitan ser conquistados para enseñarnos una lección. Algunos solo necesitan ser reconocidos. Y créeme cuando te digo esto, después de una vida entera enfrentando enemigos visibles, lo que más fortalece a un hombre no es demostrar que no teme a nada, es saber exactamente qué debe temer y actuar con inteligencia frente a ello. Con el tiempo comprendí que los relatos que sobreviven no lo hacen por exageración, sino por coherencia. Una historia fantástica puede impresionar durante una noche. Una experiencia consistente entre hombres entrenados puede persistir durante generaciones. Y cuando varios veteranos, separados por años y geografías distintas, describen patrones semejantes,
sin haberse influenciado mutuamente, la prudencia estratégica exige algo más que una sonrisa escéptica. Décadas después de aquel episodio inicial, uno de los oficiales que había estado destinado temporalmente en esa base regresó a la región por motivos personales. No vestía uniforme, no llevaba insignias, solo era un hombre mayor caminando por un terreno que había marcado su memoria. Lo hizo durante el día. La luz del sol suaviza casi todo. Sin embargo, mientras avanzaba por una colina desde la cual se dominaba buena parte del antiguo perímetro, sintió algo familiar. No miedo, reconocimiento, esa misma sensación de estar dentro de un espacio que no le pertenecía del todo. No vio figura alguna, no hubo manifestación visible, pero la percepción regresó con una claridad incómoda, como si la frontera invisible aún existiera, incluso años después de que la unidad original hubiese sido dispersada. Se detuvo, no avanzó más, y según relató posteriormente, inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto sencillo, una forma silenciosa de admitir comprensión. Después descendió la colina y no volvió a ese lugar jamás. Cuando escuché ese detalle, no lo interpreté como rendición, lo interpreté como estrategia madura. En la guerra, la victoria no siempre consiste en avanzar. A veces consiste en no provocar una confrontación innecesaria. Lo que inquieta de este relato no es la figura en sí, sino su comportamiento. No hubo agresión, no hubo persecución, no hubo destrucción de infraestructura. Hubo presencia controlada, aparición medida, retirada deliberada. Eso no describe caos, describe inteligencia. Y la inteligencia, cuando no es humana, obliga al hombre a replantear su posición en el orden natural. Algunos podrían argumentar que se trató de fenómenos psicológicos colectivos, fatiga, sugestión, condiciones ambientales. Es razonable considerar esas hipótesis, siempre lo es, pero incluso aceptando factores mentales queda un elemento persistente, la coherencia del patrón. En operaciones militares, cuando diferentes unidades reportan la misma irregularidad sin contacto previo, la doctrina no lo descarta como simple coincidencia. Se analiza como posible amenaza emergente. La diferencia aquí es que la amenaza nunca se manifestó como tal. Y eso es quizás lo más desconcertante. Uno de los veteranos formuló una reflexión que considero digna de atención. Si hubiera querido hacernos daño, habría tenido oportunidades. Cierto, la figura apareció en momentos vulnerables, en zonas oscuras, durante interrupciones eléctricas, en posiciones donde un ataque habría generado confusión y posiblemente víctimas. No ocurrió. Eso sugiere límite. Y cuando existe límite, existe decisión. A lo largo de mi vida he observado cómo las civilizaciones colapsan no siempre por fuerzas externas abrumadoras, sino por errores de cálculo internos. Subestimar lo que no comprendemos es uno de esos errores. Sobreestimarlo también lo es. La posición correcta se encuentra en el equilibrio. Reconocer sin mitificar, respetar sin idolatrar, mantener vigilancia sin caer en paranoia. Si este relato ha permanecido contigo hasta ahora, es porque intuyes que su valor no reside en lo extraordinario, sino en la enseñanza implícita. La enseñanza es simple y profunda a la vez. El hombre no es el único actor consciente en todos los escenarios que ocupa. Las Fuerzas Armadas delimitan territorios con alambradas, sensores y tecnología avanzada, pero ninguna cerca define el alcance total de la realidad. Solo define nuestra jurisdicción administrativa. El territorio físico puede ser asegurado. El territorio perceptivo es más complejo. Muchos años después, cuando aquellos veteranos se reunían ocasionalmente, el tema surgía solo en ambientes de absoluta confianza. No para revivir el miedo, sino para recordar la lección. Uno de ellos dijo algo que resume el núcleo del relato. Aprendimos a caminar con más respeto. Respeto. Esa palabra, tan olvidada en tiempos de arrogancia tecnológica, puede ser el mejor escudo estratégico. Si alguna vez te encuentras frente a algo que desafía tu comprensión, no te apresures a dominarlo. Observa su comportamiento, evalúa su intención,
Determina si la confrontación es necesaria o si el reconocimiento basta. En la guerra, enfrenté enemigos que gritaban su presencia con fuego y acero. A esos se les responde con fuerza equivalente. Pero cuando la presencia es silenciosa, constante y no abiertamente hostil, la respuesta más sabia puede ser la contención. Quizá ese fue el verdadero intercambio en aquella base olvidada. Una demostración mutua de límites. Nosotros no avanzamos más allá de cierto punto. Eso tampoco lo hizo. Y así se estableció una frontera invisible que ningún mapa registró. He llevado el peso de decisiones que cambiaron destinos nacionales. Y aún así, este relato, compartido solo entre veteranos, permanece en mi memoria no por su dramatismo, sino por su sobriedad. No hubo héroes, no hubo combate, no hubo victoria proclamada, solo hubo conciencia. Y a veces la conciencia es el mayor triunfo. Si algo observa desde los márgenes de nuestra percepción, quizá no siempre lo haga con intención destructiva. Tal vez su función sea recordarnos que la civilización, por sólida que parezca, sigue siendo una construcción frágil sobre un terreno que no comprendemos por completo. El hombre que ignora esa verdad camina con arrogancia. El que la acepta, camina con estrategia. Y créeme, después de una vida entera en el campo, caminar con estrategia es lo único que garantiza que regresarás para contar la historia, no para proclamar dominio, sino para reconocer límites, y en ese reconocimiento silencioso reside la verdadera fortaleza.